Antes de haberme ido allá, me acuerdo que hablé del sermón acerca de la separación. Mencioné que Dios, por supuesto, es santo, apartado del mundo. Jesús dijo que Él no era del mundo y que sus seguidores no eran del mundo tampoco. Sin embargo, también estamos en el mundo y además somos enviados al mundo. Aquí quiero hablar de una sección, es importante. Y es importante para entender nuestra identidad, quiénes somos en el mundo, para saber cómo debemos vernos a nosotros mismos y además cómo debemos comportarnos en el mundo. Se trata de entender correctamente los conceptos. Cuando tenemos los conceptos correctos, el lenguaje correcto es lo que sigue. La manera en que pensamos y hablemos sobre nuestra identidad será correcta, y ahora agregaré cómo entendamos el trabajo que debemos hacer en el mundo será correcto. ¿Cuál es la responsabilidad de los llamados con respecto al Evangelio o las buenas nuevas del reino de Dios? Es lo que queremos explorar hoy. Pero primero, quiero darle un vistazo más profundo al proceso por el cual los miembros de la Iglesia llegaron a ser separados del mundo que los rodea en los tiempos del Nuevo Testamento. Aquí, al escribir la carta a los Efesios, Pablo expone este proceso. Primero describe la condición espiritual de su audiencia antes de que Dios interviniera en sus vidas. Efesios 2, del 1 al 10. Efesios 2, del 1 al 10. Efesios 2, del 1 al 10. En cuanto a ustedes, estaban muertos en sus delitos y pecados, los cuales anduvieron en otro tiempo conforme a la corriente de este mundo y al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora actúa en los hijos de desobediencia. En otro tiempo, todos nosotros vivimos entre ellos en las pasiones de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne de la mente, y por naturaleza éramos hijos de ira como los demás. La condición de la humanidad por naturaleza es ser desobediente, estar separada de Dios, fuertemente influenciada por Satanás, quien es un poder no físico, un espíritu que trabaja activamente para promover la desobediencia al camino de Dios, aunque los desobedientes lo reconozcan, aunque la mayoría no lo hace. Pablo dice que cada miembro ha sido afectado. Todos nosotros, incluyéndonos a sí mismos, nos hemos comportado de la misma manera que el mundo que nos rodea en cuanto a las obras de la carne. Los gentiles o las naciones en particular estaban en una situación peor que los israelitas, quienes tenían un pacto con Dios. Las naciones estaban consignadas a sin esperanza y sin Dios en el mundo. Eso dice el versículo 12. Los israelitas tenían a Dios y esto les beneficiaba mientras mantuvieran su compromiso. Pero como dijo Pablo, todos cayeron o todos caen bajo las mismas pasiones de la carne. Esto no impide que Dios siga trabajando con Israel y el resto de la humanidad, su creación. Aunque, como también escribió Pablo en Romanos, eso tomaría un curso diferente una vez que Cristo hubiera venido, Israel lo hubiera rechazado. Dios llamaría a algunos de las naciones y ya no se enfocaría exclusivamente en el pueblo de Israel. De hecho, la mayoría de ellos serían salvados solo después del fin de esta era. Y una vez que Cristo hubiera regresado, y en la segunda resurrección. Regresando a Efesios 2, 4. Pero Dios, quien es rico en misericordia a causa de su gran amor con que nos amó, Dios es rico en misericordia, aun estando nosotros muertos en delitos, nos dio vida juntamente con Cristo.
Por gracia son salvos. Y juntamente con Cristo Jesús nos resucitó y nos hizo sentar en los lugares celestiales para mostrar Versículo 7, para mostrar en las edades venideras las superabundantes riquezas de su gracia, por su bondad hacia nosotros en Cristo Jesús, edades venideras, porque por gracia son salvos por medio de la fe, y esto no de ustedes, pues es don de Dios, no es por obras, para que nadie se gloríe, porque somos hechura de Dios, creados en Cristo Jesús para hacer las buenas obras que Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Para que esto fuera nuestro camino de vida. Aquí se encapsula otra forma de decir en, dentro, pero no del. Es una, que estamos separados del mundo y aún se nos requiere vivir en él y relacionarlos con él. Dios ha elegido solo a unos pocos para recibir el perdón, para ser transferidos al reino de Dios en embrión, con un futuro en los siglos venideros, y les ha dado una forma de vida distinta, llevando a cabo buenas obras ahora bajo la guía de Dios. Observe que esta es nuestra forma de vida. Comprender lo que esto significa es nuestro desafío continuo, porque el mundo se nos infiltra con su forma de vida. Es la forma de vida de Dios, el estilo de vida de Dios, pero el mundo se nos infiltra también. Vemos algunos de estos temas en Romanos 9 al 11, donde Pablo plantea por qué más de su propio pueblo, los judíos, no han respondido a la primera venida de Cristo, o por qué no respondieron. Aquí Pablo explora la manera en que Dios hace las cosas. Ahora bien, por supuesto, los israelitas habían sido separados del mundo que los rodeaba por elección de Dios, quien los eligió solo a ellos para ser parte de una relación de pacto. Solo que su falta de voluntad para mantener plenamente esa relación mediante la evidencia al camino de Dios resultó en que Dios finalmente los cegara a las realidades espirituales. Cuando Cristo vino, solo unos pocos israelitas lo aceptaron. Por eso Pablo se refiere a un remanente de su pueblo. Romanos 11, 5 al 7. Romanos 11, 5 al 7. Así también en este tiempo presente se ha levantado un remanente según la elección de gracia. Solo unos cuantos han sido escogidos para ser parte del nuevo pacto. Y si es por la gracia, no procede de las obras. De otra manera, la gracia ya no sería gracia. Es por gracia, no por obras. ¿Qué pues? Lo que Israel busca, eso no alcanzó por los elegidos, sí lo alcanzaron, y los demás fueron endurecidos. Fueron endurecidos, fueron cegados. ¿Por quién? ¿Y por qué? Algo similar dice en Corintios, and perhaps more generally, unbelief among all peoples. 2 Corinthians 4, verse 3, then. But even if our gospel is veiled, it is veiled to those who are perishing. Esto podría ser simplemente, pero pienso que en un contexto más amplio está escribiendo a la iglesia
es más que simplemente para los judíos. If our gospel is veiled, it is veiled to those who are perishing. Está hablando de Corintios, pero no tengo la escritura aquí, disculpen. Who do not believe, lest the light of the gospel of the glory of Christ, who is the image of God, should shine on them. Dice que el Dios de este mundo está llevando a cabo su papel de cegar a la gente, hablando del mundo. Dice que la mayoría se cometieron a un estilo de vida. Efesios 4:17. This I say, therefore, and testify in the Lord, that you should no longer walk as the rest of the Gentiles walk. Well, the rest of the people around them, how did they walk? He says, don't be like them, because they, the world around you, is walking in the futility of their mind, having their understanding darkened. Algo está oscureciendo el entendimiento de las personas de estar separados de la vida de Dios, porque debido a la ceguera del corazón, de perderse a sí mismo en sus obras. Algunos son las obras de la carne. Speaking of the Logos who became Christ, of course, he says this in John 1, verse 9. John 1, 9 through 13. That was the true light, Christ. En Juan 1, 9 al 13 dice, aquel era la luz verdadera que alumbra a todo hombre que viene al mundo. En el mundo ya estaba él y el mundo fue hecho por medio de él, pero el mundo no lo conoció. A los suyos vino, pero los suyos no lo recibieron. Generalmente los judíos no lo recibían. Pero algunos obviamente lo hicieron, pero a todos los que lo recibieron, a los que creen en su nombre, les dio derecho de ser hechos hijos de Dios. Aquellos que creen en su nombre, de la palabra, aquí utiliza la palabra griega genano, G-E-N-N-A-N-O, genano, engendró, no de sangre ni de la voluntad de la carne, ni de la voluntad de varón, sino la voluntad de Dios. Dios lo hizo. Los pocos que le creyeron, lo hicieron. Aquí vemos que los pocos que lo reciben se les da el derecho o el poder de convertirse en hijos de Dios en su diseño, sus acciones, sus opciones de Dios. Esto está claro de separarlos. Es una clara separación de los pocos. Y esto lo que Dios ha hecho con nosotros y ha alcanzado para con nosotros. Ahora volvamos a Romanos, donde Pablo está examinando por qué Israel en general no ha podido ver dónde está trabajando Dios. Romanos 11, del 8 al 10. Romanos 11, del 8 al 10. Como está escrito, se está refiriendo a Isaías, Dios les dio espíritu de estupor, ojos para no ver y oídos para no oír, hasta el día de hoy. Y David dice en el Salmo 69 que su mesa se convertía en trampa y red, en tropezadero y retribución para ellos, que sus ojos se oscurezcan para no ver y haz que su espalda se doblegue para siempre. Un espíritu de estupor. Esta es una condición interesante que Dios da a algunas personas. La palabra aquí es la palabra katanixis,
K-A-T-A-N-Y-X-I-S, catanixis, palabra del griego que significa estupor, conciencia marginal, especialmente caracterizada por una falta de respuesta a los asuntos espirituales y morales. Yo encuentro esta palabra correcta, esta palabra catanixis, nuevamente, es estupor, conciencia marginal, caracterizada especialmente por una falta de respuesta a los asuntos espirituales y morales. Un espíritu de estupor para entender la cosa espiritual y moral, no poderlas entender. ¿Por qué sucede esto? Bueno, en Isaías, de donde proviene esta referencia, es la desobediencia por parte de Israel la que causa que Dios confirma la ceguera que Israel ya se ha causado a sí mismo. En Isaías 29, del 9 al 10, Isaías 29, del 9 al 10, queden asombrados y maravíllense, pierdan la vista y queden ciegos, embriáguense, pero no con vino, tambaléense, pero no con licor, porque el Señor ha derramado sobre ustedes espíritu de letargo, ha cerrado sus ojos, o sea, de los profetas, ha cubierto sus cabezas de los videntes. Así que usted puede hacer cosas que lo pueden cegar. Usted puede dar la espalda a Dios. Este es el mismo problema que Juan menciona en su época, en Juan 12. Juan 12, del 37 al 41. Aquí él se refiere en Isaías. Esto sucede varias veces. Pero Jesús, a pesar de haber hecho tantas señales delante de ellos, no creían en él, para que se cumpliera la palabra del profeta Isaías que dijo: Señor, ¿quién ha creído a nuestro mensaje? ¿A quién se ha revelado el abrazo del Señor? Por eso no podían creer, porque Isaías dijo en otra ocasión: Él ha cegado los ojos de ellos y endureció su corazón, para que no vean con los ojos ni entiendan con el corazón, ni se conviertan y yo los sane. Estas cosas dijo Isaías porque vio su gloria y habló acerca de él. Aquí nos está diciendo que esta cita de Isaías es porque Isaías, viendo hacia el futuro, vio la venida de Cristo en su gloria y también entendió la gente que lo recibiría. Todo esto tiene que ver porque Cristo, cuando habló indirectamente, o sea, todo esto explica por qué Cristo adoptó el enfoque indirecto que usó con sus compatriotas. De hecho, en el Evangelio de Mateo, Jesús nuevamente hace la conexión con la profecía de Isaías. En Mateo 13, en la parábola del sembrador, que oyó la multitud y la explicación dada a los discípulos, vemos lo siguiente. Mateo 13, 10 al 17. Mateo 13, 10 al 17. Entonces se acercaron los discípulos y le dijeron: ¿por qué les hablas por parábolas? Él respondiendo les dijo: para que a ustedes se les ha concedido conocer los misterios del reino de los cielos, pero a ellos no se les ha concedido. Porque al que tiene, les será dado y tendrá más, pero el que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. Por esto les hablo por parábolas, porque viendo no ven,
that, quote, y oyendo no oyen, seeing ni they tampoco do not entienden. perceive, and hearing they do not listen, nor do they understand. Además, With them, se cumple en indeed, is ellos la profecía fulfilled de Isaías que the dice, prophecy of Isaiah. de It oído says, you will indeed oirán listen, y nunca entenderán, but never y understand, mirando mirarán y nunca and you will verán, indeed look, but never perceive. porque el corazón de For este this pueblo people's se ha heart is vuelto grown dull, insensible and their y con ears are los hard of oídos hearing. han oído And they've shut torpemente. their eyes so that they might not look with their eyes and listen with their ears Han cerrado sus ojos and para que no understand vean with con their los heart and ojos, turn. ni oigan con Greek los oídos, ni entiendan con el corazón, ni se means conviertan. revert. To revert is the equivalent Aquí of usa la Hebrew palabra shub, which epistrefo, is to turn back to God. y en hebreo Repent, sería la palabra rephrase. shub, S-H-V, And I y would heal them. los sanaré. Pero But bienaventurados blessed sus are ojos your porque eyes. He ven repeats it. y sus For oídos they porque see, and oyen, your ears for they hear. porque de cierto les Truly, I digo que tell you, muchos many prophets and profetas righteous people y long to see what justos you see, desearon ver lo que ustedes ven but y did no not lo see, dieron, y oír and lo to que ustedes hear what oyen y you no lo hear, oyeron. but did not hear it. Y aquí la razón por Here, la the que reason the few pocos can pueden understand is clear. entender es clara, y también es It's la also the razón por la reason que that they're están separate separados de from la the sociedad society que around los them. rodea. Blessed Bienaventurados are son your vuestros eyes ojos and y your oídos, ears. porque Dios In se other los words, ha God has revelado revealed a it sus escogidos. to his elect. Now, the very word elect tells you there's only a few. Esto Elect que ha means seleccionado selected out a group. un grupo, It's not everybody at this time. no selecciona a todos, para un grupo. These are the only ones who can Estos son respond los with que willingness van a to responder change their minds to be on con God's disposición a wavelength cambiar with su the mente rest of para estar en alignment. la sintonía con Dios. Sin embargo, They el resto cannot está cegado, no puede volverse, return to God, regresar a Dios, or as we might arrepentirse. say in modern religious language, repent. Esto es cierto As no we see, solo de this los is true not judíos en only of the el Jews tiempo in de Paul's Pablo, time, but of sino the de todo whole el mundo world en cuanto a in estar terms of cegados being a la verdad. blinded to the truth. El contexto del pasaje Context of the passage we've just read, que as ya I said, leímos is de the parable of the sower. del sembrador. Notice this comment from the United Bible Society's handbook for the Gospel of Matthew. This is Así que el handbook for contexto del pasaje que translators. It acabamos de goes leer into a en lot of Mateo es la detail parábola del sembrador. about Observe el language and comentario del language manual de las difficulties or Sociedades Bíblicas problems Unidas in para traductores. texts. So it's a very useful series. United Y Bible dice, Society's handbook. It says, to you it has entre, been given to know, hay una cita translates aquí, passive construction dice, in a which God vosotros is the se os assumed ha dado actor. conocer. That Bueno, is, esta quote, frase que dije se God has traduce, given you the knowledge. es una construcción pasiva en la que Dios es The el German actor language implícito, es decir, the German Dios ha Common dado el Language Edition conocimiento. La primera makes this edición explicit. del It GE says, lo hace God has explícito. let you understand his Dios, o sea, intentions with the explícitamente quiere world. decir, Dios os ha dado a entender What sus is the parable intenciones of the con el sower mundo. about? God has let you know the intentions, his intentions Dios with the tiene world. ciertas intenciones para con el mundo. Es interesante. It's very interesting. God has certain intentions toward the world. Ya lo sabemos. We know that. Es un plan. He has a plan. Un plan que podríamos decir que se está llevando a cabo a lo largo del tiempo. El mundo no recibe el mismo conocimiento al mismo tiempo que aquellos que Dios ha elegido en esta era, los escogidos. That's clear from this parable. It's clear from the section between the giving of the parable and the Cuando él explanation. dice, When he says, your eyes can see it, but most people can't. este es el mismo concepto This is del the que same Pablo concept habló that cuando Paul spoke mencionó When he el mentioned the misterio mystery que Dios está revelando a God algunos is en revealing esta to some era this era antes before del Christ's regreso de return. Cristo. Hay varios There are aspectos various de aspects este of the misterio. mystery, right? You got to sort En through ese that term in the New Testament. You find término that, que está a través del Nuevo Testamento. there are mysteries of the kingdom of God. Revealed knowledge, in other words. Hay un misterio de There's a que mystery that Dios Christ, ha llamado a God los has called the gentiles, un misterio, That's a que lo mystery. revela. Revealed now. Así que en Efesios So Ephesians 1 1, del 7 7 al through 10, 10, Efesios 1 del 7 al 10, we read about this mystery. One aspect of it.
It says there, Ephesians 1, Dice, en 7, Él tenemos redención in por him medio we de have su sangre, redemption through his blood, el perdón de nuestras the transgresiones forgiveness según of las our riquezas de su trespasses according gracia, to the riches of his grace that he lavished on us. que hizo sobreabundar para con With all nosotros en wisdom and toda insight, sabiduría y he entendimiento. has made known Número to us 9, the mystery of Él his nos will. ha dado a conocer el misterio de su With voluntad, all wisdom según and el insight, beneplácito que se he has made propuso en known to us Cristo, the mystery of his will, according to a his manera good de pleasure that he plan set forth para in el Christ. What is it? cumplimiento de los As a tiempos. plan for the fullness of time. Así que este So misterio que está this aquí mystery of his will here es del plan, is about God's el plan, plan para entire el plan for the cumplimiento de fullness los of time. tiempos, How we will accomplish that plan. que en Cristo To serán gather up all reunidas things in bajo heaven, una things in cabeza heaven, and todas las things on the earth, cosas, to bring tanto everything las back que están en together los again. cielos como las que están en la tierra. Similar thing in Colossians 1, 24 Ahora en to 26. Colosenses, el 1, el 24 al I now 26. rejoice in my sufferings for you. Dice, en In my Colosenses 1, flesh, 24 what al is 26, lacking dice, in the ahora me afflictions gozo of en lo que Christ for the padezco por sake of his body, ustedes which is y the church. completo mi Paul is propia very carne lo que dedicated falta de to las tribulaciones de Cristo a the favor de stewardship su that's been cuerpo, given him to take care of people. que es la iglesia. De ella llegué a ser For the sake of ministro his según body, el which is the church, oficio divino of que which I Dios me became a dio a minister favor according to the stewardship de from God which was ustedes given to me for para dar you. pleno cumplimiento. It's been given to Paul to look after God's people. It's the same for any minister. That's what he's required to Es do, como parte de su part of his role. papel que se le dio. To fulfill the word of God, Versículo 26 mystery, dice, el misterio de which Dios has que been había hidden estado from oculto desde ages los and from siglos y las generations, generaciones, pero que ahora ha sido but has now revelado been a sus revealed to santos. his saints. Así que usted y yo So you and I have tenemos got un conocimiento enormous tremendo, knowledge, enorme, muy importante. enormously important knowledge. Acuérdese la definición de Mystery is. misterio, que es de la palabra Greek word griega mysterion. misterión, M-Y-S-T-E-R-I-O-N, que Is es the unmanifested or el private consejo, counsel of God, que esa es la definición de God's misterio. secret, El consejo no the secret manifiesto o thoughts, privado de plans, Dios, and el dispensations of secreto God, de Dios, los which are pensamientos hidden from secretos, human reason, planes y as disposiciones well as de from all of Dios, the los cuales comprehension están ocultos del below the razonamiento divine humano, level, al igual que and await either toda fulfillment otra or comprensión por debajo del nivel revelation divino, y to esperan those ya for sea whom they su are cumplimiento o intended. revelación a aquellos para quienes están destinados. Who are they intended for? Paul says for Para the church, usted y para mí, for you, para for mí. me. Dios, las intenciones God de Dios intends es to reveal the mystery, revelárnoslo. which is otherwise secret. Es lo que That's significa what mysterion mysterion. means. I quote that from the lexicon we use so often, BDAG. Así es como se entendía ese término griego que se utilizó en ese entonces. In the time that Paul was writing. Así que nuevamente solo un grupo limitado entenderá en este momento el plan y propósito de Dios Otherwise kept hidden from que the de world. otro Back modo to está oculto al mundo. Matthew 13. Ahora regresamos a Mateo 13. Here's how Jesus Así es como explained Jesús the meaning explicó of el the parable significado de la parábola a to sus his discípulos. disciples, not Se to the trata de public, recibir but to his disciples. lo que se llama It's about la receiving what is palabra called del reino, the word of the kingdom, el mensaje que Jesús the vino a entregar. message that Jesus came to deliver, in other words. Se trata de cómo las personas reaccionan ante ella y por qué. Aquí se mencionan 4 grupos. Bueno, 3 de los 4 no responden de manera que acepten la palabra a largo plazo. Vamos a Mateo 13, 18 al 23. Dice, ustedes pues oigan la parábola del sembrador. Cuando alguien oye la palabra del reino y no la entiende, viene el maligno y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Algo cae a la orilla del camino. El camino y las orillas, o como se le llamaría hoy en día las carreteras, en el acotamiento. Ahí pasan así es el campesino, echaba al sembrar y pues las semillas no caían todas donde él quería, algunas se iban por otro lado, pero tan pronto
and they're not that interested, perhaps. Tan Satan pronto snatches sale un away, problemita, estas diverts their attention to something personas else. It's not representadas their como time anyway, semillitas, pues llega but their el attention is maligno diverted. y les They quita lo see que fue one of our sembrado en su articles. corazón. They pick up a magazine, perhaps in the past. Aquí They read dicen, it, oh, oh, esto this está is interesting, interesante y and they throw it away. Or they nomás forget dicen about it, and interesante, something pero else no comes lo leen, along, and their ni lo attention is estudian. diverted. No está He's diciendo cómo telling us Dios how trata God deals with the las world. God's intenciones de intention que for the tiene Dios world and para how con el he's going to mundo, reveal cómo things actúa to Dios us. para con el mundo. That's for what was sown on the rocky ground. Ahora, el que This is fue the one who hears the sembrado word, en pedregales es el que hears oye the la word of the palabra kingdom, y enseguida la and recibe con immediately gozo. receives it with joy. Y esto significa algo. It means something. Y dicha Yet, persona no such a person tiene, has no root. pero no tiene It raíz en endures sí. only for a while, and Esta when persona no trouble or tiene raíz, persecution sino que arises on es de account of the poca word, duración. Y that cuando person viene la quickly falls aflicción away. o la persecución por causa So de la there's a certain palabra, level of enseguida understanding. tropieza. There's a certain joy, oh, you can recognize it. But as soon as there's Cuando hay difficulty dificultades, because of it, no hay suficiente garra o de dónde secure agarrarse hold on that truth. por And las to think cosas with que people se le that is allowed. pasan por el camino. I've often thought that this actually is a good explanation of what Eso es lo happened que in the estaba church at pasando. times, not Esta es just una what buena happens in the explicación de world lo que around. pasaba en aquel entonces en la iglesia también, no solamente hoy. Y el que fue sembrado That's en what was sown among espinos, thorns. este es el que oye This la is the one who palabra, hears the word, pero las preocupaciones de este but the mundo cares y of el the world engaño and de the las lure of riquezas wealth ahogan choke la the word palabra and it y yields queda nothing. sin fruto. Picture of thorns growing up around this sprouting seed of the kingdom. Está creciendo esta Choke it out. semilla, está germinando, pero las preocupaciones mundanas And there are people like that, are lo there not? asfixian. Pero But el as que for fue that which sembrado, was sown on versículo good soil, 23, pero el que fue sembrado en buena this is the tierra, one who hears este es the el que oye word, la same palabra y la thing, hears the entiende. word, and El que understands de it, veras lleva fruto y who indeed produce, bears fruit and uno a yield, that 100, takes time. otro a In 70 one case, y otro a 100-fold, 30 por uno. different amounts, in another 60, another 30. Pero But hay there's un growth desarrollo and que se lleva a development. cabo. Cristo no Christ doesn't trató deal con with las the people personas directly directamente in al explicar explaining cosas sobre things el about reino the de los kingdom of heaven. cielos. He tells this to the disciples. Él oscureció lo que él oscurecía lo que decía porque Because it no era was su not their tiempo. time. Explicó He el significado a sus explains the meaning to discípulos his y disciples, ese significado and that explica por meaning qué la accounts for mayoría de why las most personas people do no not se relate to the message when relacionan it's con el mensaje expressed, cuando se les expresa. because it's Es a un message mensaje sobre about el the reino. kingdom. Esto es lo que This hacemos is al about what we do anunciar mediante in esfuerzo announcing through personal personal y and collective colectivo effort el mensaje del the reino de message of Dios. God's kingdom. How many people have you dealt with who've said to you, well, I know you are ¿Cuántas this personas hemos religious, encontrado que no, que soy muy whatever they've said about you religioso to y indicate they hablan y understand you have a dicen, belief, dime and acerca de they say, ellos y tell me about it, and empiezas you start, and y you've se got les ve that como que hay classic kind of un velo ahí, como que no entra lo que le eyes dices, glazing lo que le over. expresas. Pasa mucho, ¿no? Right? It happens a lot, doesn't it? How many millions of ¿Cuántos magazines did we millones put de out in the revistas se past? pusieron en el At the pasado? end of ¿Y the qué Plain pasaba? Truth period of time, we were putting En out el pasado, y 8.5 fíjense, million copies. 8.5 millones de revistas. Me acuerdo, I remember the time when it was, well, me acuerdo we're cuando going to stop the Plain Truth. íbamos a We're going to parar cut it back. We sort a of la mitad, por lo explained to menos, everybody, at least tell cuando them la that, revista and de La offer Pura that Verdad, they can continue in some other way. And the la response was respuesta so low. era Hardly any demasiado baja. ¿Escuchaban la They palabra? needed word. A ellos no les interesaba. That much. Ahí estaba, It's there. por It's una out razón. there for a reason. We'll come to that in a minute. Así So que we proclamamos proclaim con the palabras y word. hechos al mundo, tal como lo encontramos, las We buenas do nuevas that. del We reino proclaim in venidero de word Dios and deed to the world as we que encounter it. representamos. The good news of the coming kingdom of God that we represent, right?
To whatever extent people understand that, hear the Lo word, que entendemos, lo que write, we put escribimos, out al what we vivir de esta do by manera, living this way, y and they como receive the ejemplo, example. To whatever degree that they respond to that, es, y de la manera en que parable of the responde la sower. gente es como lo que dice la Most will not respond. parábola del sembrador. Let me explain something important about Permítanme Matthew explicar nuevamente algo 24:14. importante sobre I think Mateo some may not have understood. 24:14, que algunos no han In comprendido. the August 2023 Bueno, en la revista de la CGN, iglesia we que mentioned se the llama missional Iglesia conference that we just Dios, had. las Buenas Nuevas, de And I agosto said del we'd gone back and we 2023, thought about 25 mencioné la years of conferencia things that had ministerial que developed, acaba de what we'd tener learned lugar en over los that period of Estados time. Unidos y en el Reino Unido. Dije que habíamos And one thing reflexionado that I sobre mentioned los there 25 concerning the años de preaching of the enseñanza gospel, llevados a cabo en nuestra I comprensión. indicated that what is said in Matthew Uno de los aspectos 24:14 is where it concernía said, con la predicación del quote, is Evangelio. not the preaching of repentance to all Indiqué que lo nations, que dice en Mateo but a testimony to 24:14, them lo que dice en that Mateo is to come. 24:14, no es la predicación del Not the preaching of arrepentimiento a repentance todas las to naciones, nations, sino but a un testimony, a testimonio witness, a if you like, estas de to lo them of que what is ha to de come. venir. Why did I say that? ¿Por qué dije Because eso? the Greek does Porque not el support griego such a no conclusion. respalda dicha conclusión. Now, this was Ahora, not something radically esto no new. era algo It was a fleshing out, if you radicalmente like, nuevo, with sino linguistic una support now of profundización what the church has con said in apoyo the past. lingüístico sobre lo que la Mr. iglesia ha Armstrong dicho en said el that Matthew pasado. 24:14 El señor Armstrong dijo que Mateo 24:14 defined define la obra the pública de church's la public work, iglesia anunciando la venida announcing del the coming reino of de God's kingdom Dios as a como witness. You can find that testigos. all over our literature, or in a number of places in our literature. En el pasado, en In los the past, 70s. in the 1970s, for example. Lo menciono Now, I mentioned this porque because it's part of our history. If I mention hice something algo we did que in that hicimos, period of time, algo que hicimos en aquel periodo, es porque it's muchos because many of aprendemos us learned these truths back then. de diferente manera. Today. En aquel entonces continúa de igual manera. So then, at that time, we spoke of two aspects of the church's commission. We said it was a witness En Mateo to the world, Matthew 24:14, 24:14, y dice, and it was taking care of those who were tomar cuidado de called. aquellos a And los for que Dios that, te we había went to llamado. Matthew 28:18 through Y 20, lo que which is where most churches go to justify son los que missionary las activity. otras, lo que otras iglesias It's se not where we justifican, go las to justify actividad missionary misionera. activity, because we're not missionaries. Nuestro Our papel role is no es not convencer to a todo el convince all mundo the hoy, world now to repent, which is como lo what hacen las most otras churches iglesias. do believe they should do. No es lo que creemos. That's not what we believe. And if you get muddled up about Y this, sí, you end up thinking you should be out si there hacen ese tipo proselytizing. de cosas, entonces andan haciendo proselitismo. Matthew 28:18 through 20 says something interesting that most people leave out of their definition here when they read it. I'm talking about missionary activity and how they justify it. They'll leave this bit out. Si quieres If saber you want to know more más, about this, I gave a sermon back en noviembre 2015, in November del 2015. del 2015 Is hablé the un only poco day of de, salvation, hablé de which I salvación explained ahí, all about why hablé en ese missionaries sermón acerca do what they de do and what their scriptural underpinning is, as they claim. Mateo Matthew 28, 28:18 says, Jesus came and spoke to them, saying, 18. all authority has been given to me in heaven and on earth. Go therefore and make disciples of all the nations, baptizing them in the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. That's where they usually leave off. What does it say next? Teaching them to observe all things that I've commanded you. That isn't what they do. Ay, perdón. Ya me perdió. And lo, I'm with you always, even to the end of the age. Estos These discípulos que the habían ones that come out of this haciendo en Mateo 28, 18, son los que fueron enseñados de cuáles fueron las enseñanzas de Jesucristo. No paramos el entendimiento y fallamos en enseñar y observar todo lo que se nos dijo.
Eso es exactamente lo que enseñamos y lo que Cristo había mandado. A veces confundimos. Mira mi Biblia, habla de los viajes misioneros de Pablo. Here's what the Theological Dictionary of the New Testament says about this verse. And this is why I said what I said. Aquí hay una cita del Diccionario Teológico del Nuevo Testamento acerca de este versículo. Mateo 24:14 dice, y este evangelio del reino será predicado en todo el mundo para testimonio. El testigo es la palabra griega martirión. La primera es M-A-R-T-Y-R-I-O-N a todas las naciones, y luego vendrá el fin. Y aquí hay una cita, dice, incluso si desestimamos los otros términos y nos restringimos a predicar, como traducción de kerusein, la palabra no es un equivalente estricto de lo que el Nuevo Testamento entiende por kerusein, lo cual no significa la entrega de un discurso erudito y edificante o exhortativo en palabras bien elegidas y una voz agradable. Es la declaración de un evento y su verdadero sentido es proclamar. ¿Qué es lo que hace un predicador? Hace lo que hace. Persuadir. No es lo que kerusein quiere decir. Quiere decir anunciar, proclamar. Y esto ya lo hemos dicho. Si alguno de los que estaban en aquel entonces dice que el evangelio que Cristo proclama es un anuncio acerca del reino de Dios. Es una proclamación. Y es lo que están diciendo aquí. Si el griego que aprendimos, ¿qué significa? Leímos esto. Es interesante. Pero el griego clarifica el significado. ¿Cuál es el evento? Está hablando de un evento. ¿Cuál es? Pues la venida del reino de Dios. Ese sería el fin de la era. Como digo, este versículo se mencionaba con frecuencia como la base para el anuncio público del reino venidero de Dios por parte de la iglesia. Aquí el comentario del traductor vincula el anuncio en ese momento aparentemente con la futura persecución del pueblo del Dios en el versículo 9. Esa imagen es muy diferente de lo que imaginamos en cuanto a predicación. Esta otra palabra de testigo, martirion, no puede ser el testimonio evangelístico de la predicación misionera. ¿Cómo? De acuerdo al contexto, que ofrece la oportunidad de la conversión. Nuevamente, según el texto, martirio no puede ser el testimonio evangelístico de la predicación misionera que ofrece la oportunidad de la conversión. El objetivo de este testimonio es hacer culpables a los oponentes. En Mateo 24:14 dice, este evangelio del reino debe ser predicado en todo el mundo. Es evidente por el versículo donde dice, seréis odiados por todas las naciones por mí. Y esta es la referencia en el testimonio que hace culpables a los gentiles, o sea, a las naciones. Por lo tanto, no podemos traducir
para que se les dé la oportunidad de creer. Y tiene que ver con la declaración de un evento venidero. As I say, this verse was often mentioned as a basis for the church's public announcing of God's kingdom to come. Here, the translator's commentary links the announcement at that time seemingly to the future persecution of God's people in verse 9. Está hablando de Mateo 24, versículo 9. Is not something we're to do now. It seems to me that is something Y aquí está diciendo que es algo que siempre hacemos, como lo del sembrador. Siempre se ha hecho. Y si quiere utilizarlo para arrepentirse o voltearse a Dios, es porque Dios los ha llamado. La palabra de la iglesia siempre proclama el evangelio. Es muy importante. Es importante para nosotros entender una obra pública en los últimos tiempos. Aquí aprendemos que hay un momento cuando se da un testimonio, no para que se arrepientan y crean, sino más bien como un testimonio en su contra en los días del juicio que ha de venir. Habrían oído un testimonio positivo de que el reino de Dios está por venir. ¿Es este un modelo general para nosotros? What does it say in Peter, I think? In the day of judgment, then they will remember what you did. The good works you did will be remembered. Ahorita no va a cambiar, pero será como un testimonio para el futuro. ¿Es este el modelo general para nosotros? En cuanto a cómo Dios trata con aquellos que aún no han sido llamados, encontré un programa de televisión del señor Armstrong de octubre del año 1978. El tema era la conversión. Y voy a citar un par de secciones. Dijo: Jesucristo no vino en una cruzada para salvar almas. Déjame repetir eso. Jesucristo no vino en una cruzada para salvar almas. No puedes encontrar en las páginas de la Biblia, en el Nuevo Testamento, ni un solo lugar donde Jesucristo rogara, hablara o tratara de convencer a alguien de darle su corazón a Él o de convertirse. Simplemente no lo hizo. He just didn't do it. Porque después habla sobre la mujer del pozo en Juan 4 y continúa. Y Jesús dijo: bueno, si supieras quién es el que te pide esa agua, le habrías pedido agua viva y él te habría dado agua viva. Y dijo: quien beba el agua que tienes de este pozo tendrá sed y querrá un poco más tarde. Pero dijo: quien beba del agua viva que yo tengo para dar, nunca tendrá sed de nuevo. Ahora, él habla del Espíritu Santo y la mujer dijo: bueno, dame de esa agua si tienes algo con lo que nunca tendré sed. Me gustaría tenerla, dame algo. Pues qué maravillosa oportunidad fue esa para que Jesús tratara de convertir a esa mujer. Ella dijo: dame, y él hablaba, de hecho, del Espíritu Santo. En otras palabras, ella no sabía que eso era lo que significaba. No sabía que las aguas vivas significaban el Espíritu Santo. Pero ella dijo: dámelo, dámelo. En otras palabras, el Espíritu Santo, Jesús podría haberlo explicado, pero él no estaba en una cruzada para salvar almas. En lugar de eso, le dijo que estaba mal con ella. Le dijo: te digo, ve y llama a tu esposo. Y ella se quedó bastante asombrada y dijo: ¿mi esposo? Vaya, no tengo esposo. Y Jesús dijo: bueno, ahora sí dijiste la verdad, jovencita, porque has tenido 5 esposos y el que tienes ahora no es tu esposo. Y ella estaba absolutamente asombrada. Estaba atónita
Fue y entonces cuando le entendió, yendo a decirle a la gente que ahí había un hombre que le había dicho todo sobre su vida. Parecía saber todo sobre mí y no podía entenderlo. Bueno, él no trató de convertirla. Ahora, esto es crucial de entender. Si tomamos el camino de forzar el arrepentimiento y la conversión al público cuando Dios no los está llamando, no saldrá nada bueno de ello. Dios es quien llama y convence. El trabajo de la iglesia es hacer lo que Cristo hizo, y eso es anunciar o proclamar la venida del reino de Dios sobre la tierra. Señalar lo que está mal con el comportamiento humano y enseñar a aquellos a quienes Dios llama como vencer el ego y a Satanás. En la parte de fundamentos aquí por ejemplo, habla de Gálatas 5, de las obras de la carne, y decirle a la gente que es lo que está equivocado acerca de las obras de la carne. Y si tiene, al final siempre dice que si necesitas ayuda espiritual, vayan aquí y acá. Es acerca del arrepentimiento, el perdón de Dios. No estamos forzándolos a hacerlo. Es decir, ponemos la información. Una vez que Dios los ha llamado, lo reconocen, lo escuchan. Es decir, poner la información sobre el reino y la inadecuación humana entre ellos. Y Dios está llamando, Él abriría la puerta al arrepentimiento. Romanos 2:4 dice, ¿o menospreciáis las riquezas de su bondad, paciencia y magnanimidad, ignorando que la voluntad de Dios te guía al arrepentimiento? Ahora podría decir de estas escrituras del Nuevo Testamento que mencionan la necesidad de arrepentirse. ¿Y no intentaron los primeros seguidores de Cristo hacer proselitismo? Algunas cosas. Las lee estas cosas y asume que es lo que es. Ya he dicho suficiente para indicar que eso no significa. Vamos a ver unas cosas. Hay un estudioso británico que habla acerca de la historia romana y también judía. Ha escrito extensamente sobre la historia judía en el periodo greco-romano, incluyendo las condiciones religiosas y políticas de los judíos y sus interacciones con otros pueblos del Imperio Romano. Y aquí hay un par de citas. Dice, hasta donde sé, ningún texto cristiano temprano afirma explícitamente que sea deseable convertir a los no cristianos en cristianos, haciéndolos miembros de sus iglesias locales. La noción puede estar implícita por la suposición omnipresente en algunos textos de que es deseable predicar el Evangelio de Cristo, por ejemplo, Romanos 10:14. La gente ha leído y dicen, pero no se afirma de manera explícita. Una razón para suponer que alguna misión cristiana temprana no estaba enfocada en el proselitismo es que los autores cristianos a veces anunciaban esperanzas que suenan como una misión educativa. Además, muchos cristianos primitivos habrían quedado horrorizados ante la sugerencia de que el objetivo de su lucha era solo aumentar el número de suscriptores a una denominación religiosa particular. Lo que el que ve varios textos no ve eso en la historia de la iglesia primitiva.
That's an interesting statement. No, that's from a book, 1994, Este es de un libro que se llama El proselitismo en la historia religiosa del Imperio Romano por Martin Goodman, que es del año del 94. Creo que este asunto del arrepentimiento del mundo es un tema difícil de ver claramente, porque como dije, el arrepentimiento como concepto está nublado por lo que el cristianismo tradicional ha practicado. Ellos tienen un enfoque misionero, uno que requiere que todos sean convertidos ahora en esta vida. Cuando van a ver a alguien, quieren salir con trofeos. Esto es lo que las iglesias hacen. To believe the right things. They're kind of trying to convert churches, believers, in other words. Pero sabemos que el mundo no está siendo llamado ahora. ¿Pueden, por lo tanto, arrepentirse? ¿Cómo se va a arrepentir a alguien si Dios no le está dando el arrepentimiento? Incluso en tiempos de Cristo, Él dijo que el pueblo estaba cegado. ¿Cuál era el propósito del mensaje? ¿Era un testimonio para la mayoría? Como acabamos de ver, es la bondad de Dios la que nos lleva al arrepentimiento. That's not very many, is it? He spoke to thousands of people. 4,000, 5,000. Give some bread. 120. As we've just seen, it's the goodness of God that leads to repentance, Romans 2:4. Y él se lo deja claro a una persona de esa manera. A veces es el hijo. ¿Cómo llegó usted aquí a la iglesia? A lo mejor es otro. Por el ejemplo de algún miembro que quizás porque leyó la Biblia y dijo, hay algo mal en todas estas iglesias porque parece que no hacen lo que dice aquí esta Biblia. O el sitio de internet. ¿Quién sabe cómo se les abrió la puerta? ¿De dónde obtuvieron la información? Para una persona el artículo era de evolución y de repente hay unos que leyeron artículos sobre la familia o psicología infantil en aquel entonces. Ese fue el detonante para algunas personas. O puede ser que Dios mandó a alguien para llamarle su atención. En Juan 6:44 dice que nadie puede venir a mí a menos que el Padre que me envió lo traiga. Aquí nuevamente, cuando hablamos de arrepentimiento en los tiempos del Nuevo Testamento, creo que es importante pensar en el contexto. Muchos de los versículos que podemos listar sobre el arrepentimiento se refieren a anunciarlo entre los judíos del tiempo de Jesús. Los judíos sabían que habían sido llevados cautivos por los babilonios y luego liberados para restablecer el reino de Israel con un nuevo templo. Sabemos que no lo hicieron bien y eventualmente Jesús vino para llevar a cabo el plan de Dios. Pero sí sabían que Levítico y Deuteronomio prometían las bendiciones de Dios nuevamente si volvían a Dios. Así que el arrepentimiento a estas personas es de regresar o dejar de darle la espalda al pacto. ¿Qué es lo que significaba para Israel? Es de regresar a ese Dios. En Levíticos 26, 40, 42, si ellos confiesan su iniquidad, en la sección de las maldiciones, ¿qué pasa después de todas las maldiciones? Aún si confesaban sus pecados,
Si confesaban su iniquidad y la iniquidad de sus padres por la infidelidad que cometieron contra mí y también por la hostilidad con que me han resistido, pues yo también habré actuado con la hostilidad contra ellos y los habré metido en la tierra de sus enemigos. Si entonces se doblega su corazón incircunciso y recibe el castigo de su iniquidad, yo me acordaré de mi pacto con Jacob y me acordaré de mi pacto con Isaac y de mi pacto con Abraham y me acordaré de la tierra. Sucederá que cuando te hayan sobrevenido todas estas cosas, la bendición y la maldición que ha puesto delante de ti, si consideras en tu corazón en medio de todas las naciones donde el Señor tu Dios te haya dispersado, si vuelves tú con tus hijos al Señor tu Dios y obedeces su voz con todo tu corazón, y obedeces su voz con todo su corazón y con toda tu alma, conforme a todo lo que yo te mando hoy, entonces el Señor tu Dios también te restaurará de tu cautividad. Él tendrá misericordia de ti y volverá a reunirte de todos los pueblos a donde el Señor tu Dios te haya dispersado. Tiene que ver con regresar y reconsiderar. Esa es la palabra que usan en hebreo que se llama shuv, S-H-V, que quiere decir volver a Dios, que pasó a ser traducido como arrepentirse. Lo que Juan el Bautista y Jesús dijeron cuando hablaron, lo que se traduce como arrepentirse, era volver atrás o reconsiderar las obligaciones del pacto. Ahora, el griego es metanoeo, que significa aquí con respecto a Israel, cambiar la vida como resultado de un cambio completo de corazón y actitud hacia el pecado. No tanto de sentir penas, sino un cambio completo de corazón y mente hacia Dios. No nomás de estar, ay, lo siento, o ay, me siento mal. No, es más que eso. No se aplicaría a los israelitas en ese tiempo que no estaban obligados, pero el antiguo pacto ni tenían la definición de pecado de Dios. Nuevamente, el contexto es importante. Ya hemos leído en Juan que Jesús vino a los suyos y los suyos no lo recibieron. Cuando fue a la región de Tiro y Sidón y una mujer cananea pidió ayuda, les dijo a sus discípulos que él fue enviado solo a las ovejas perdidas de la casa de Israel, o sea, a los judíos, no a los gentiles. Esto está en Mateo 15 y Marcos 7. Juan el Bautista tenía un papel específico de preparar el camino y el pueblo antes de Cristo entre los judíos. Él predicaba que debía volver a Dios, al Dios de sus padres. Juan no estaba hablando al mundo, sino a los descendientes de Abraham a través de Isaac y Jacob. Su mensaje era que debían volver a Dios, quien los había escogido. Entre ellos había algunos que se convirtieron en discípulos y seguidores de Jesús. En Mateo 3, del 1 al 3, en aquellos días apareció Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea y diciendo, arrepiéntanse porque el reino de los cielos se ha acercado. Pues este es aquel de quien fue dicho por medio del profeta Isaías, voz del que proclama en el desierto, preparen el camino del Señor, enderecen sus sendas. Malaquías 3:1. Y aquí yo envío mi mensajero, el cual preparará el camino delante de mí, y luego repentinamente vendrá a su templo el Señor a quien buscan, el ángel del pacto a quien ustedes desean. He aquí que viene, ha dicho el Señor de los ejércitos. La necesidad de regresar a Dios se habló en Malaquías 3:7. Desde los días de sus padres se han apartado de mis leyes y no las han guardado. Vuélvense a mí y yo me volveré a ustedes, ha dicho el Señor de los ejércitos. Pero ustedes dijeron, ¿en qué nos hemos de volver? Y les dice que lo podían hacer.
Marcos 1:4 dice, así Juan el Bautista apareció en el desierto predicando, o sea, keruso, el bautismo del arrepentimiento o metanoia para perdón de pecados. A baptism of turning back for the remission of sins Ante Dios. before God. He's talking to the Jews. Así que esta era una situación específica con respecto a la venida de Jesús, preparar gente a su venida. No es de extrañar entonces que el mismo Jesús anunciara lo mismo. Mateo 4:17. Desde entonces Jesús comenzó a predicar y a decir, arrepiéntanse porque el reino de los cielos se ha acercado. Marcos 1:14 al 15. Después que Juan fue encarcelado, Jesús se fue a Galilea predicando el evangelio de Dios y diciendo, el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepiéntense y crean en el evangelio. Arrepiéntanse y crean en el evangelio. Estos versículos nos dicen que Jesús comenzó a anunciar públicamente keruso a su propio pueblo que debían reconsiderar, o sea, metanoeo, o volver a Dios y creer en las buenas nuevas, porque el reino de los cielos está cerca o se está acercando, está viniendo. De manera similar, Jesús envió a los 12 para anunciar al pueblo judío que debían cambiar sus caminos y volver a los caminos de Dios. Marcos 6:12. Entonces ellos fueron, salieron y predicaron lo que la gente se arrepintiera. En Lucas 5, Jesús les dice a los escribas y fariseos autosuficientes que los juzgaban por comer con publicanos y otros, que él había venido a ayudar a los pecadores entre su pueblo, mostrándoles que deben volver a Dios. En Lucas 5:32 dice, no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. ¿Y qué tal? ¿Y qué hay de cerca del arrepentimiento mencionado en Hechos 2:38? Cuando en Pentecostés está hablando de una audiencia en exclusivo, hombres de Judea y personas de Jerusalén, capítulo 2:14. Versículo 22, judíos y prosélitos. Pedro expone los hechos de la muerte y resurrección de Jesús. ¿Y quién es responsable? Él da testimonio de la venida y propósito de Cristo. Al final del discurso de Pedro, algunos de los oyentes preguntan qué deben hacer. Tienes que... Es una respuesta que le preguntaron. ¿Y qué dice? Pues ahora tienes que volverte a Dios y bautizarte. La respuesta es volverse a Dios, ser perdonados del pecado, ser bautizados, recibir el Espíritu Santo. Pero incluso entre Israel está limitado a cuantos el Señor nuestro Dios llame. Los que recibieron su palabra con gusto. Es el quien Dios llama. Esto resuena con nosotros porque el Padre nos ha llamado a volver a Él, a ser perdonados, a aceptar el sacrificio de su Hijo. Eso lo entendemos, qué es lo que está pasando, pero no es todos. No significa que todos. O que deberían estar presionando a medio mundo. Usted lo dice y Dios es el que va a poner a quién está llamando. Aquí Pablo está hablando de locales extranjeros presentes en Atenas. Ya ha tenido discusiones con los judíos en la sinagoga. Su enfoque habla de las escrituras, ya que está hablando con judíos, prosélitos y temerosos de Dios. Turn to God, epistrepho, and do works befitting repentance, metanoia.
Está diciendo a He's Agripa que telling en Agrippa términos what, generales in qué es lo que general tienen que terms, hacer. what it is he's been doing. Right? But he's Pero no está not tratando trying de to convince everybody convencer that he's a talking to todo el in que all of él these le places hablaba. to do that. Él conocía a unos Only cuantos some bien. will. Let's think about another passage that's very familiar to us. Consideremos otro pasaje que Acts nos es muy 17:30. familiar. Es Hechos We discussed this before as 17:30. being a model for our Hemos times in terms of discutido announcing the esto word of como un God's modelo kingdom. para nuestros tiempos en términos de anunciar la palabra del reino de Dios. Pero es una But it's to a audiencia different diferente, audience. It's worth, es un again, thinking contexto about diferente. context here. Hechos 17:30. Now, I Yo lo have he said dicho in en the el past, and pasado, I think it very much is the case, that we que live in a vivimos hoy en día Greco-Roman en world un mundo with a thin veneer maybe greco-romano, of aunque digan que Judeo-Christian values. con valores cristianos, pero el mundo en el que Basically, the vivimos, world and the las nature of the world we're in is naciones, Greco-Roman. All of our todas systems, estas our cosas, institutions, all these things, libros, theater, books, literature, all literaturas, kinds of things come out vienen de of ideas Greco-Roman grecorromanas. thinking. Y el mundo del The que habla world that Paul aquí, talks to you here in Pablo, Acts es ese 17 mundo. is that world. No creo I que don't think no esté this is aquí not esto por here alguna for a reason. razón. I think it's here for a reason. Que trata de This decirnos chapter algo. tells us something important. Por eso, 17:30, while God, he aunque says in the middle of antes this Dios speech to the pasó por Athenians, while alto God los has tiempos de la overlooked the times ignorancia, of human en ignorance, este tiempo manda a now he todos commands los all people hombres everywhere to en repent. todos los lugares que se What shall we arrepientan. make of this? Aquí Pablo está hablando Here a Paul is los speaking to the locales y los locals extranjeros and presentes strangers en present in Atenas. Athens. He's Ya ha already tenido had discusiones discussions con with los Jews judíos in en the la synagogue. sinagoga. Su enfoque se His basaba en las approach was based on escrituras, scripture ya in que the estaba hablando synagogue. con judíos, Since he was proselitos y talking to Jews and temerosos de Dios. proselytes and Sabemos esto por los God-fearers, we versículos know del 1 al from 4 que verses 1 muestran through el enfoque 4, habitual de chapter Pablo 17, cuando hablaba en las sinagogas that Paul's usual approach was to speak y in demostrar synagogues and to y demonstrate persuadir and persuade por medio de from las the escrituras scriptures that Christ que Cristo era el is the Mesías. Messiah. That's how he went about it. ¿Lo podría hacer Could eso he do con that with gentiles que no Gentiles sabían ni who qué didn't es know de anything about, Cristo not Gentiles attending the synagogue, en el Gentiles mundo in a su the alrededor? wide ¿Lo world podría haber around him? dicho? Could he do the same No, thing? porque no What would he know entendían las about the escrituras, no scriptures? sabían de las You escrituras. can't quote scriptures to people who don't understand. Así que So lo he has hacía en to otro start lado. somewhere else. ¿Dónde Where do comenzamos we hoy? start today? Most of the people we're trying to get in touch with don't know anything about the Bible. Algunos Some lo do. saben, pero More and more and more and more everywhere, pero all over the muchos world, no. including this country. En este país, menos y Less and less menos people gente know anything saben de about la the Biblia Bible. ya. So you're kind of starting way back to get them to understand what it is you represent. So you have to start where they are, which is always the Siempre case hay if que you want to comenzar communicate properly. en la situación en la que Start se where your encuentran audience is, not where you para are. poderse comunicar. So in verses Aquí en 2 el through Hechos 4, it 17, says, 4 dice, and siguiendo Paul, su according to his costumbre, custom, how did he deal Pablo with the asistió a Jewish sus people? reuniones y In durante 3 Athens, sábados he consecutivos visited them, and for departió con not in ellos, Thessalonica, I'm getting ahead of myself. He visited them, and for 3 Sabbaths in Thessalonica and later in Berea, explicándoles y he reasoned with them from the demostrándoles con base en las scriptures, escrituras que el explaining Mesías había de and giving padecer y evidence that resucitar the de entre los Christ had to muertos. suffer and rise from the dead, saying, this Jesus who I'm proclaiming to you is the Este Christ. Cristo That el was que his proclamó message es el Cristo. to the Jewish people. And Y some algunos of de them ellos fueron were persuaded. Right there, persuadidos, you've got it. It no doesn't todos. affect everybody, does it? Only some. Some of them persuaded. Even though he did that, Él lo probó, he proved lo it. He explicó. explained. He gave the evidence. And joined Paul and Silas along with a large Algunos number of judíos se God-fearing convencieron y se Greeks, unieron a Pablo y a Silas, who attended y the lo mismo synagogue, hicieron muchos and a griegos que significant rendían number culto of al Libyan verdadero women, Dios, junto who con would have taken numerosas the same damas approach when he distinguidas. got to Athens a Él bit habría later, tomado el mismo because he enfoque en goes into Atenas the cuando fue a la synagogue there sinagoga, donde before he había goes to judíos the y market gentiles square. adoradores. What do you think he did in the synagogue? He did Era the su, same thing. ¿qué It hacía was en la his custom we sinagoga? just read. Lo que hacía de He costumbre, proved it from the leer de scripture. las escrituras. Verse 17, he goes to the synagogue, where there were Jews and Gentile worshippers, God-fearing people, proselytes Pero probably as well. dividió su But he tiempo entre divided la his time between the sinagoga synagogue y and the la public plaza square, pública, where he talked donde with hablaba whoever con came quienes by se and would acercaban y listen, escuchaban. including the philosophers.
Aquí es un contexto nuevo. De repente, se puso en un grupo de filósofos paganos, porque fue ahí. ¿Cómo es que va a cumplir de todas las cosas a todos los hombres? También entraron en contacto con algunos filósofos epicúreos. Hechos 17, 18 al 19 dice, también entraron en contacto con él algunos filósofos epicúreos y estoicos. Unos preguntaban, ¿qué podría decir este charlatán? Estaba insultándose ahí. Estoy leyendo de la Biblia, la palabra, está viendo de una Biblia más moderna. Otros, basándose en que anunciaba la buena nueva de Jesús y de la resurrección, comentaban. Evangelizing, it means to deliver good news about Jesus. Doesn't mean try to get people to repent. It means evangelizo. Y él estaba dando las buenas nuevas, estaba diciéndoles, no decía que alguien se iba a arrepentir ahí. Parece ser un propagandista de dioses extranjeros, así que sin más miramientos lo llevaron al Areópago y le preguntaron, ¿puedes saberse qué nueva doctrina es esta que enseñas? Pero genuinos en su solicitud, lo que nos dice, porque todos los atenienses y los extranjeros que estaban allí no pasaban el tiempo en otra cosa que no fuera decir o escuchar algo nuevo. Les encantaba todo lo que fuese nuevo. ¿Cómo practicará Pablo el ser todo para todos con respecto a estos atenienses idólatras y escépticos? Bueno, comienza hablando en términos generales. Reconoce su celo religioso por sus dioses. Da una descripción amplia del Dios que reconocen, pero que es desconocido para ellos. Él le dice que este es el Dios creador que ha hecho a todos los hombres y ha establecido sus límites. Les dice que Dios quiere que busquen descubrirlo. Hechos 17, 27. Para que busquen a Dios, si de alguna manera aún a tientas palparan y le hallaran. Aunque a la verdad Él no está lejos de ninguno de nosotros. Luego cita a uno de sus poetas, Arato, para respaldar su punto. Somos su linaje. Así llegamos al versículo 29, versículos 29 y 30, y en el 29 dice, siendo pues linaje de Dios, no debemos pensar que la divinidad sea semejante a oro, o a plata, o piedra, escultura de arte o imaginación de hombres. Bueno, Pablo habla de poeta pagano. Lo utiliza para solidificar su argumento. Así que lo utiliza. Pero hace un buen argumento y resuena con su audiencia. Por eso, aunque antes Dios pasó por alto los tiempos de la ignorancia, en este tiempo manda a todos los hombres en todos los lugares que se arrepientan. Eso es lo que les dice que cambie su punto de vista. Otra vez en el 30 dice, por eso, aunque antes Dios pasó por alto los tiempos de ignorancia, en este tiempo manda a todos los hombres en todos los lugares a que se arrepientan. Ahora les está diciendo a los que les está hablando que se arrepientan. El pasado era lo que pasaba, que en el pasado pues no tomaba en cuenta la ignorancia, ¿verdad? Y después en el 30 le dice, ahora Dios les dice que se arrepientan. Que de este punto en adelante, de que el mundo tiene que ser abierto por Dios para revertir a la persona si regresen a Dios. No quiere decir que todos en esta audiencia, en este momento y en ese instante, cambiaron.
Si esto era lo que If Dios that's hubiera what God querido, lo wanted, it hubiera would have hecho. happened. The whole of Athens would have been Pero no converted. pasó. Didn't happen. Así quiere He decir que means en este now, from punto, this que point la on, venida de that Christ Cristo, has come, ahora the será que la opportunity will gente be que for quiere ir people hacia going adelante forward, for all es el humanity, arrepentimiento to que repent, se voltee to hacia turn Dios. to God. Y en ese caso, And in their case, que turn around their volteen su view of punto what de God vista is. They thought it was de que es incredible. Dios, Stone, ya sea metal, wood, como lo que les whatever. dijo antes, That's que what they no era thought it was cuestión God. de oros He o says, de una this is divinidad what de we should think plata of o de God. This is what piedra we've got to revert to. o una escultura de arte e They have to imaginación de decide hombres. now what they're going to do with this. What do they do? It's interesting what happens right after this. Pablo se refiere a los Paul tiempos de refers to times ignorancia of durante los ignorance, cuales Dios during permitió which God has allowed the que el heathen mundo way to pagano go, siguiera the su world to go camino. its way. Pero ahora But que now that Cristo ha Christ has venido, come, the times of han change comenzado of los mind tiempos and de cambio attitude has de begun mente among y all people, actitud begun entre among all todas people. las personas. Again, the Greek word Nuevamente, translated la repent palabra is griega traducida metanoeo. como arrepentirse What es would it mean to an Athenian metanoeo, philosopher who didn't know the que God of Israel? It means significaría to para un change filósofo one's ateniense. mind about something. Esta palabra, que no conocía al Dios de Israel, significaría And what was he asking them to change their mind about? There and then at that cambiar moment, de to opinión sobre reconsider your algo ways y no vis-a-vis what you think reconsiderar God is. Not tus change your caminos. ways or consider your ways vis-a-vis De manera en que John Juan or o Jesús Jesus lo used it usaron to con los mean to the israelitas, Israelites. que están en pacto con el Consider Dios de their Israel. opinions. Específicamente se les debía Specifically, hacer to entender understand y and change their cambiar view su of the divine. visión de Verse lo divino. 29. They Versículo thought God was an 29. idol or a series of idols, but Paul told them this isn't right. Ellos pensaban en They Dios needed to como un change their mind ídolo and o understand una God as a living serie de being. Now, ídolos, I take pero Pablo les dijo metanoeo here, que eso no estaba changing the bien. mind and Necesitaban understanding cambiar that su God mente y is, entender a Dios como to un be ser vivo. descriptive Yo interpreto metanoio, cambiar and la not mente y entender prescriptive. quién es Dios aquí. What do I mean by that? I mean, Como this is descriptivo de lo que Dios ha descriptive of puesto en what the marcha world is ahora supposed to y do in no general terms vis-a-vis prescriptivo God. de lo It's que not los prescriptive atenienses that they y must todas las all do it at that personas moment in en time, todas partes deben hacer inmediatamente. because they don't. Plainly, they don't. Did it mean that everyone No could now repent? significaba, no Didn't happen, significaba did it? que todos iban a It means arrepentir, pues the no time pasó. has come for this to begin to happen. Once Christ has come, he's Cristo talking ya in habla, general esto es terms. lo que pasó antes de This is what Cristo, happened ahora before que Christ. Cristo Now that Christ has come, vino, this is esto what es is lo que se happening. tiene This que is the hacer y state. seguir hacia We're adelante moving forward into entre the todas time las when all naciones para nations que lleguen al will come to arrepentimiento. repentance. But it didn't happen there and then. It gradually will happen. Al At the end of final, this age, an angel. See, we understand, as I said earlier, this is al not final de our day of esta era, salvation. un At ángel, the end of this age, an angel will, que en griego es bring good evangelizo, news, traerá good news of buenas God's intervention noticias. and judgment. Revelation Apocalipsis 14:6. 14, 6, 7. It Vi a says, otro then I saw ángel que another volaba angel en medio flying del in the cielo, midst que of heaven, tenía el having the evangelio everlasting eterno gospel, the evangelion, para predicarlo a los the good que news, to habitan en la preach, tierra, to a toda evangelizo, nación to deliver good y news raza to those y who dwell on the lengua earth, y pueblo, to every nation, tribe, tongue, and people, decía a saying gran with a loud voz, voice, fear God teman a Dios and y give denle glory to gloria, him, porque for ha the hour of his llegado la judgment hora has de su come, juicio. and worship him Adoren who al que made hizo los heaven and earth, the cielos, sea, la and all tierra which y el springs of mar water. y las In English, it says fuentes de the las angel aguas. En español dice preaches, que el ángel predica, pero en realidad él trae but o really he brings declara or buenas states noticias. good news. That's what that verb means back there. Eh, Evangelizo, to bring good news. Esto es para This un is to mundo a que no world se that ha has vuelto a not Dios a turned to pesar God, de despite all todo that lo has que happened ha at the end of the age. sucedido al final. So it's, Así que again, no not se about trata de repenting here, but arrepentirse, sino simply simplemente de bringing traer good buenas news of God's noticias sobre el way. reino de Dios. Solo unas Only a few pocas people personas responded to respondieron a los Paul's mensajes message de in Pablo en Athens. Atenas. They were Ellos the fueron los que ones Dios that llamó en God ese called at momento, that los time. que aprendieron acerca The de la verdad ones de who Dios y learned quisieron about the true cambiar con su God ayuda. and wanted to Los demás no change with his prestaron help. atención That's a la what they were. mención de que The Dios others ahora paid no manda a todos attention los hombres a at cambiar all. su mente y su enfoque. From what we can gather here. Hechos 17, Acts 17, 32 al 32. 34. Hechos 17, 32 al 34. So the others paid no attention to the mention of God now commanding all men to change their minds and approach. Cuando le Verse oyeron 32, mencionar when la they heard of the resurrección de los resurrection of the dead, muertos, some unos se mocked, burlaban, while pero others otros said, decían, we'll hear you again on this matter. te oiremos So Paul acerca de departed from esto among them. en otra ocasión. Period.
No. However, some men Así que Pablo salió de medio de and ellos. believed Pero algunos hombres se juntaron con what él y his God was creyeron. calling. And A despite the pesar de la way manera que lo that he hicieron, did it, cuando él menciona where el he nombre de doesn't Jesús, mention the name of que es como Jesus, se refiere refers el to him hombre, as the man, Dios llamó God called people. personas y And then he llegaron came y back se to unieron Paul, a and Pablo. they joined him and believed. Entre ellos Among estaba them, Dionisio, Dionysius the quien era Areopagite. miembro del You couldn't be an Areópago, y Areopagite una without mujer being priest of llamada Archon, Dámaris, a major y leader in the otros city of con Athens. ellos. Significant Gente individuals significativa a socially. nivel social ahí A woman named Damaris en and ese others with lugar. them. God called En los people. días de la iglesia In the primitiva del days Nuevo of the early New Testamento hubo un Testament church, there was crecimiento considerable considerable. growth. Luego hubo Then there was oposición opposition from within tanto and without. desde dentro como desde Toward the end of fuera. the first century, John was given the book of Revelation. Not many people were left. Así que And the church la largely gente, no quedó mucha disappeared gente, la gente casi desaparece. Era un became a grupito very pequeño. small flock. Hasta For a finales del short time in primer the 20th siglo, a century, Juan se le dio el libro de basically Apocalipsis. 55 through No quedaban muchas 85, personas, the entonces church la grew iglesia very desapareció en gran parte rapidly. de la vista. Se convirtió en un pequeño rebaño. Then again, it was Por un corto attacked from within and periodo del without, siglo and many departed. XX, aproximadamente We are some of the few del who remain. 55 a 1985, la iglesia creció Yet bastante still with bajo el work to liderazgo do del Sr. Armstrong. in a very Luego fue different world atacada nuevamente desde dentro y de fuera, than the y century muchos se before. apartaron. Somos algunos And de God los is pocos still que calling a few permanecen, people to pero aún con repentance una obra in que various hacer places en un around the mundo muy world. The diferente ministers al de hace un talk to me siglo, on the y Dios sigue llamando a unas teleconference pocas every personas month al or so, arrepentimiento en varios lugares del internationally and mundo. here. There's usually somebody says, "Oh, I'm counseling someone for baptism." Well, no, it's going on quietly out there. It's happening. So a few people Pero say, llegará un tiempo but a cuando time la is coming when the separación entre separation Dios y from la God humanidad llegará a and su humanity fin. will end. When Cuando el repentance arrepentimiento será will be posible possible, para turning la to God mayoría de los will que be han possible for vivido. most who've lived. Apocalipsis Revelation 21, 21. del 1 al 4. Now I saw a new heaven and a new earth. Vi un cielo nuevo y The una first tierra heaven and the nueva, first earth porque passed el primer away. cielo y la Also primera there was tierra no more pasaron y sea. el Then I, mar John, ya saw no the holy existe city, más. Y New yo Jerusalem, vi la coming down santa out of ciudad, heaven la from nueva God, Jerusalén que descendía del prepared as a cielo de bride and parte de adorned for Dios, her husband. And I heard preparada a como loud una voice from novia heaven adornada saying, para su esposo. "Behold, the Oí una tabernacle of gran God voz que is procedía with del trono men, diciendo, with human beings. And he will dwell with them. And they shall be his people. God que aquí el himself will be tabernáculo de with them Dios and be está con their los God." hombres, y él habitará con Then that ellos, y familiar, ellos that serán will su wipe pueblo, y away Dios all mismo estará con tears, ellos all como su Dios, y the Dios problems that human beings have enjugará toda caused lágrima de los ojos caused de ellos. No habrá themselves. más muerte, ni There'll be no habrá more más pain. llanto, ni The former clamor, things have ni passed away. dolor, porque Verse las primeras 22. cosas ya But I pasaron. saw no temple in this place, for the Lord God Almighty and the Lamb are its temple. The city had no need of No sun vi or en moon ella to shine templo, in it, porque el Señor Dios Todopoderoso y el for the Cordero glory es of el God templo de ella. illuminated La it. ciudad The no tiene Lamb is its necesidad de light. sol ni And de the luna para que nations resplandezcan en ella, porque la of gloria de those who Dios are la saved ilumina y el Cordero es su shall walk in lámpara. its light. Las And the naciones kings andarán of a la the luz earth de will ella, bring y los glory reyes and de la honor tierra into llevan it. a ella su gloria. Its gates Sus will not be puertas shut nunca at serán all by cerradas de day. día, There pues shall be ahí no no night habrá there. noche. Y llevarán a They ella la shall bring gloria the y la glory and honra de honor las of the nations naciones. into it. Jamás entrará en ella But there cosa shall be impura by no o que means hace anything abominación y entering mentira, that sino defiles solamente or los que causes an están abomination or lie, inscritos but only en el those who are written libro in the de la Lamb's book vida of del life, Cordero. which is going to include many from the nations. Those who Es de los que han pasado go por through the el millennium, milenio y la segunda second resurrección. resurrection, that period of learning. Y Everyone va a haber will go through, oportunidad have an para opportunity. otras personas. Así que hemos sido llamado So we para think, oh, algo there's something impresionante. remarkable. Espero que We appreciate what it apreciemos is God has a qué shown fuimos us, what He's llamados, allowed us to see, a qué fuimos llamados, y que nos ha dado and that He's given esta us the oportunidad spirit de to repent, arrepentirnos turn to Him, y revert to Him. dirigirnos y voltearnos hacia Dios.